Buen día Puerto Rico, buen día República Dominicana, buenos días Colombia, Venezuela, tenemos muchos seguidores de Venezuela. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy en vivo desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, para todo el mundo. México, Colombia, Ecuador, El Salvador. Todos esos países que siguen en las redes sociales a Biblia Estudio TV, todos son bienvenidos. Ustedes saben que nosotros no nos inclinamos a ningún pensamiento teológico en particular, ni a ninguna denominación en particular. Por tanto, si usted es ateo, usted también es bienvenido. Y obviamente a mis hermanos, todos son bienvenidos. Y también a todos los amigos que todavía no han decidido tomar esa decisión importante en su vida por conocer a Cristo. Amén. Así que, bueno, ayer empezamos la primera parte de nuestro estudio, de nuestro mini estudio bíblico relacionado al reino de los cielos, y la pregunta que estamos discutiendo a través de la Biblia es si el reino de los cielos se encuentra fuera del hombre o dentro del hombre. Ayer discutimos y vimos cómo nos fuimos por el Antiguo Testamento y vimos cómo Dios le comienza a dar ya forma por medio de los levitas en la nación de Israel. Los levitas fueron escogidos en sustitución de todos los primogénitos de Israel. Y también vimos que lo que sucedió en Egipto con el sacrificio de todos los primogénitos no fue algo simplemente que Dios lo quiso hacer para que el faraón deje salir a su pueblo. Eso no es así. Hay un propósito, hay una razón. Obviamente no la voy a discutir en este mini estudio, pero eso yo lo discuto siempre en los estudios bíblicos que traigo en el canal. Ya vimos cómo Dios comienza a darle forma por medio de los levitas. Los levitas pues era el servicio sacerdotal. Y cuando hablamos de un sacerdote es un mediador entre Dios y el hombre. Y vimos cómo ya Dios comienza a darle forma a ese reino de sacerdotes, que al final somos nosotros mismos. Y eso lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Así que vemos cómo, ¿verdad? Los levitas no recibieron heredad porque dice Dios que Él mismo es su heredad. Vamos ahora a continuar rapidito. Si usted no ha visto el primer video, pues yo le aconsejo que mire el primer video para que pueda entrar en el contexto. Y vimos también en la parte de Ezequiel y nos quedamos en un texto de Mateo. Vamos a continuar. Dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí debemos de hacer entonces unas cuantas preguntas. ¿Qué significa acercarse? ¿Y qué significa que Él dice que el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, la pregunta es: ¿quién es el reino de los cielos? Porque si el mismo Jesús dice que Él es el que se ha acercado, obviamente tenemos que deducir, por deducción lógica, que el reino de los cielos es el mismo Jesús. No es otra cosa. Es el mismo Jesús, es el reino de los cielos, y dice que se ha acercado. Si se ha acercado, lo que significa que ya está aquí. El reino de los cielos no dice el reino en los cielos. El reino de los cielos significa el sistema de gobierno de Dios en la tierra. Eso es lo que significa el reino de los cielos, no el reino en los cielos. El reino en los cielos no existe, ni en la Biblia ni en ninguna parte. Ahora sí existe el reino de los cielos. Ahorita, o en la tercera parte, sé que no nos da tiempo porque lo tengo hasta las 7 de la mañana. Vamos a ver dónde está ese cielo, porque sabemos que hay un cielo, sabemos que hay una tierra, pero tenemos que entonces discernir por qué Dios crea eso. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Vamos a Lucas ahora. Y estoy yendo panorámicamente para que ustedes vayan captando la idea. No estoy explicando nada profundamente. Simplemente llevándolo por algunos de los muchos textos que la Biblia apoya y respalda de que el reino de los cielos, ¿dónde está? No lo voy a decir. Bueno, ya la gente lo está contestando. Dicen en Lucas 17, 20, 21. Preguntando por los fariseos, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. ¿Quién respondió? Pues Jesús respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que el reino de Dios no viene diciéndote que viene X días o que viene en tal año. No vendrá con advertencia. Así que, ahora, mire lo que dice. Cuando en ese momento se le pregunte o que le digan que el reino de Dios está aquí o que el reino de Dios está allí, que mira, el reino de Dios está en aquella habitación, no le creáis. Dice, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí. Y esta es la parte importante que yo quiero que nosotros entendamos. Dice Jesús, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el que está entre vosotros, entre ellos, entre esa congregación que se encontraba en ese momento? Jesús era el que estaba entre ellos. Ahora bien, ese que está entre, lo podemos interpretar dentro del texto, dentro del contexto de que Jesús todavía está con vida. Humanamente no ha sido glorificado. Pero en el momento en el que Jesús es glorificado, ese entre va a pasar en nosotros. Amén. Porque eso todavía no lo estamos viendo. Yo siempre le he dicho que cuando estemos estudiando la historia de Jesús, los evangelios nos presentan a un hombre fuera de nosotros, trayéndonos una enseñanza. Pero una vez que Cristo muere y resucita, es otro cantar. Pablo dijo bien claro que en un tiempo él conoció a Cristo como hombre, como carne, pero ya él no lo conoce como hombre ni como carne. Ahora lo conoce en el corazón. Entonces, ese reino de los cielos llegó en Pentecostés. Cuando Cristo resucitó, le dijo, espérenme allí, no se me muevan, que va a venir del cielo, va a venir la promesa de mi Padre. Y como ya todos sabemos, vino el Espíritu Santo. Ese día, para ellos, el reino de los cielos vino a ser morada en ellos. En nosotros, los que nos hemos convertido al Señor, ese reino de los cielos vino a ser morada en nosotros precisamente ese día. Si es que usted lo hizo de corazón. Porque no todo el que levanta la mano en una iglesia, todo aquel que dice Señor, Señor, no es de... No, el Señor dice que todo aquel que diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Así que si usted levantó la mano en algún momento en su vida y usted es cristiano y usted dice que es cristiano, pero si usted no obedece al Padre, usted no tiene el reino de los cielos dentro de usted. Todavía no. Usted debe de estar en un proceso y debe de aprender y convertirse de verdad, de corazón, al Evangelio, al Masoret, al mensaje de la redención y el establecimiento del reino, que es el mismo Jesús. Jesús es el reino de Dios en nosotros. ¿Ok? Vamos a ir entonces a Romanos 8:29. 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es aquí entonces donde entramos en este proceso que llamamos proceso de santificación. Un proceso de crecimiento, porque dice ser hechos a la imagen
es algo espiritual, corazón, del alma, del interior del hombre. No es que usted va a ser hecho a la imagen física de Jesús o del Hijo. Hablamos de una imagen interna, psicológica, del alma, del corazón, una transformación espiritual, para que lo entendamos en el lenguaje bíblico. O sea que eso es algo espiritual. El proceso no es una cosa de un día para otro. Es un proceso de crecimiento. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, ya Dios aquí hizo en Él todo lo que nosotros necesitamos ser. Pero debemos de entender que Dios mira las cosas terminadas, no la mira en el proceso. Nosotros, porque tenemos el tiempo, la miramos en el proceso, pero Dios la mira terminada, porque Dios no tiene tiempo. Ahora bien, ese reino de nosotros es como decir un ensayo. Cuando usted, por ejemplo, si usted fuera un actor, y conozco muchas personas que son actores, o usted antes de usted salir al escenario, usted tiene que ensayar. Usted tiene que tener eso, todas esas partes que usted le tocan en lo que sea, en la obra, usted tiene que tenerla ya todo ready, set, para que cuando usted salga al ensayo, usted esté listo. Es lo mismo que cuando usted dice que usted quiere ser médico. Usted no es médico en el día en el que usted entra a la universidad. Usted se convierte en un médico o en un ingeniero, en lo que usted quiera. Es un proceso de estudios hasta que usted logre obtener el diploma. Es ahí entonces cuando usted se convierte en lo que usted está estudiando. Médico, abogado, ingeniero, maestro, lo que usted quiera. Amén. Esto es bien importante que lo entendamos. Dios te ve a ti ya como Cristo, terminado. Te ve a ti como un médico, te ve a ti como un ingeniero el primer día. Pero eso no significa que tú eres un ingeniero. Tú tienes que entrar en un proceso de crecimiento educativo, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual en el contexto de la iglesia. Porque esto se puede aplicar para todo en la vida. Todo en la vida es un proceso de crecimiento. Usted no obtiene la cosa ahora si la pide ahora. Usted tiene que entrar por un proceso. Todo en la vida, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por medio de un proceso mental. ¿Ven? Así que tenemos que practicar, tenemos que practicar la obediencia, el amor, la justicia, la santidad. ¿Por qué? Porque nuestra meta es ser Jesús. Dice la Biblia que pongamos nuestros ojos en Jesús, en esa meta. Porque Él es mi meta. Y la meta no es alcanzarlo. La meta es ser Él. Eso es algo que nos enseña en nuestras congregaciones. Que la meta es alcanzar a ser Jesús. Es por esto que Pablo nos dice que la meta del Espíritu Santo es llevarnos a ser en la imagen de Cristo en nosotros, o la del Hijo. Hablamos, hermanos, de un reino espiritual que es por fe. Un reino desarrollándose en nosotros por fe, una imagen de Dios en nosotros por fe, un nuevo nacimiento en nosotros por fe, un Espíritu Santo en nosotros por fe, una salvación del castigo por medio de la fe, una glorificación por fe. Toda nuestra vida en Cristo es por la fe de Él. Nosotros nunca hemos visto a Dios. Nunca vimos a Jesús. Tampoco lo veremos. Eso es algo que también la iglesia debe de entender. Dice que le veremos cara a cara. Pero hay que interpretar ese texto. ¿Qué significa verlo a Él cara a cara? Porque Pablo dice que en un momento vamos a vernos completo.
Eso tenemos que analizarlo. Yo no voy a tocar ese tema ahora porque no es el tema. Pero si usted cree que usted va a estar allí delante de Dios, dime papá Dios. No, mi amor, eso no es así. La Biblia no enseña eso. Hay que profundizar en la escritura y buscar los significados de los textos. Toda la escritura, porque nosotros hemos, desafortunadamente, en muchas de nuestras congregaciones han hecho un sistema religioso con 2 o 3 textos. No, ya mi sistema de vida está basado en esos 2 o 3 textos. Obvian los otros textos porque no los entienden, porque son muy complicados, o porque si no, porque dice que eso no le aplica a ellos, porque eso dice que eso le aplica a los judíos, otro le dice que eso es para el mundo. Mira, todo en la Biblia es para todos, para la iglesia principalmente, porque nosotros somos los mediadores. Nosotros nos convertimos en mediadores. Ahora mismo nosotros somos mediadores entre Dios y el hombre. Entonces, si Cristo está en nosotros y Cristo es mediador, entonces pues nosotros somos mediadores. ¿Por qué? ¿Cómo viene la gente al evangelio? La gente viene al evangelio por medio de nuestra predicación, de nuestro ministerio. Yo soy un ministro de Dios, y si usted es un convertido, usted también es un ministro de Dios. Y cuando digo ministro, no tiene que ser un pastor, un líder. Usted es un cristiano, usted es un ministro, porque usted tiene la capacidad y Dios le ha dado todos los dones y las capacidades para que usted sea ministro y hable. Hablar de Cristo es ser un ministro. Nosotros, la iglesia, somos los mediadores entre Dios, y el hombre. Hemos venido a ser el Hijo. Eso hay que entenderlo. Porque nosotros se nos ha enseñado a vivir con un Dios fuera de nosotros. Y la Biblia no enseña eso. Eso de Dios fuera de nosotros es usado en el Antiguo Testamento, pero con un propósito, con una enseñanza, porque Jesús vino a ¿qué? Jesús no vino a abrogar, no vino a eliminar, vino a cumplir esa ley. Y tampoco quiere decir que no la obedezcamos. Esos son otros temas. Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria. Y cuando hablamos de gloria, amados, voy a traer ahora 2 de Tesalonicenses para que vean lo que es la gloria. Porque muchos dicen, Cristo es la esperanza de gloria, pero ni siquiera saben lo que están expresando. La esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza, ser glorificados con Cristo. 2 de Tesalonicenses 1 del 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quién viene aquel día? Pues viene Jesús. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora bien, dice, y ser admirado en todos los que creyeron. Anoten eso por ahí. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Así que nosotros tenemos que ser dignos del llamamiento de Dios, porque hay muchos por ahí que viven la vida como Juan de los Palotes. Dicen que son cristianos, pero su testimonio no dicen. Esto es bien importante. Y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder y esto es bien importante, el verso 12, para que el nombre, carácter santo, justo y perfecto. Eso es lo que se representa el nombre, la naturaleza espiritual de Dios, donde incluye pues su carácter, su santidad, su justicia y su perfección y todo su poder. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. No dice Jesús, dice el nombre de Jesús, porque Cristo ha venido a ser entonces un carácter. Y esto es importante que lo discernamos, lo entendamos. Cristo es un carácter que vino a morar en nosotros, el carácter santo, perfecto y justo de Dios. Es por esto que siempre
la Biblia nos va dirigiendo a que Cristo está en nosotros. Lo que pasa es que en la manera en la que Pablo las enseña, nosotros tenemos que entender esa manera. ¿Entiendes? Porque Pablo está dirigiéndole a los demás, mostrándole a los demás a Cristo. ¿Ven? A ese hombre que hizo una grandiosa obra por usted y por mí. Esto es importante que lo entendamos. Cuando hablamos de que el nombre sea glorificado en nosotros, hablamos de una unidad. Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno. Eso es lo que significa ser glorificado. Jesús dijo antes de ascender, ¿verdad? Dijo, no he sido todavía glorificado. Y en una ocasión dijo, ahora voy a ser glorificado. Es decir, que el Padre y Él van a ser uno. Ahora bien, cuando ese Padre y Él, cuando se hicieron uno, vinieron entonces a morar en nosotros. Porque dice en un texto que haremos morada en ti. Morada es vivir. Morada no es que tú vas y vienes como en el Antiguo Testamento. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Cristo ahora recogió todos sus motetes, todas sus maletas, todas sus pertenencias y te tocó la puerta y te dijo, hey, estoy acá. Y cuando tú miras para atrás dices, ¿y todo eso? Hey, vengo a vivir aquí. Esto eres mi casa. Tú eres mi casa. De ahora en adelante yo tengo el control y el dominio de ti. Ok, bienvenido si así es la cosa. Lo estoy, ¿verdad?, haciendo de una forma graciosa, broma, pero eso fue lo que pasó espiritualmente hablando, ok, no literalmente. Entonces, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Saben? Está hablando de una unidad. Él en mí, yo en Él. Y no voy a abundar mucho más en esta gracia. Yo tengo un estudio que lo hice de eso, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos rapidito a Gálatas, porque ya básicamente van a ser las 7. Si no lo logramos terminar hoy, pues lo logramos terminar mañana. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vive ¿quién? Ya no vive en Pablo esa naturaleza pecaminosa. Eso es algo que tenemos que entender en cuanto a la sustitución de Cristo. Cristo no solamente vino a sustituirnos en la cruz, vino a sustituirnos en el espíritu también, nuestra naturaleza. Bueno, el correo no ha abierto todavía, que estoy aquí esperando en el correo. Pero si el correo abre, pues vamos a terminarlo. Es decir que ya no vive la naturaleza pecaminosa de Pablo. Esa está crucificada, está sepultada con Cristo. Dice, más vive Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues la nueva naturaleza divina, como dice Pedro. Que recibimos la naturaleza divina que vino a morar en nosotros. Pablo usa un término, Pedro usa otro término, pero es lo mismo, amados. No nos rompamos la cabeza. Dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, porque la naturaleza pecaminosa interna fue la que se redimió. Y fue la que Cristo vino a sustituir. Pero todavía no queda la naturaleza pecaminosa externa, que es este cuerpo, que es el instrumento de la naturaleza interna para cometer su pecado. O para obrar, no importa lo que sea. De que en este cuerpo lo vivo. Mira cómo Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice que vive con la fe en el Hijo de Dios. Es una cosa diferente a que Pablo diga que él vive, lo vive en la fe de el Hijo. Es decir, que Pablo, la fe de Pablo es la misma fe de Jesús, del Hijo, de esa naturaleza divina en él. Y es lo mismo que nosotros debemos de entender. Por eso que dice que en el Apocalipsis, que dice que los que guarden el testimonio y la fe de Jesús, eso serán salvos.
No estamos hablando de nuestra fe natural. Todo el mundo tiene fe, una fe natural. Pero estamos hablando de la fe de Jesús, que también la sustituyó. Porque nosotros como seres humanos no podemos hacer nada. Nuestra naturaleza está caída. Nosotros estamos operando en esta naturaleza humana por un tiempito. Hasta que el Señor diga, bueno, ya es tiempo. ¿Cómo está Jesús en ti? Dame ver cómo está Jesús desarrollado en ti. Oh, estoy viendo a Jesús ahora en ti. Ok, yo creo que ahora es tiempo de hacerlo nacer. El que tenga sabiduría, que entienda lo que yo estoy diciendo. Y vamos a dejar el estudio acá, porque vamos a entrar entonces en la tercera parte, en Efesios. En Efesios capítulo 1 y en Efesios capítulo 2 vamos a recoger de esos dos capítulos un par de textos que Pablo nos revela una información muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros. Así que, bueno, mis amados hermanos, no tengo un cafecito ahora, yo espero mañana pues tener un cafecito. Gracias a todos. Gracias a Puerto Rico, a la República Dominicana, Colombia, Venezuela, México, Ecuador y toda esa gente que nos aman. Yo los amo a todos. Ustedes saben que Maduro ahora dice que está pidiendo cacao. Bueno, eso se ve gracioso, pidiendo cacao. Y al Papa. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero ustedes, los venezolanos, díganme si es verdad que Maduro está pidiendo cacao al Papa, porque eso me causó mucha gracia. Bueno, Dios me lo bendiga a todos, no le tomo más tiempo, vamos a trabajar ahora porque tenemos que seguir trabajando. Hasta la próxima, Dios me lo bendiga, los amo a todos en el amor de Jesucristo y recuerden, este es tu hermano Víctor Cáceres de Tu Despertar Bíblico en la Mañana. Nos veremos pronto.